Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Iván, la pastora Dina, la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, don Jorge, gracias a Dios. Bueno, te mandamos un abrazo y también a cada uno de los que está allí escuchando y los que se van a conectar más tarde a escuchar nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno de nuestra emisora Busco en Ti. Buenos días, también yo aquí reportándome para empezar a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón esta mañana. Y esta mañana, Noel, el tema que traemos para nuestro programa es el lenguaje del desierto. Muy bien, muchas veces, así como lo hablábamos en el programa anterior, eh, no estamos eh, equipados para comprender y para observar de manera correcta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eh, Utilizamos a Dios, era nuestra reflexión del jueves pasado. Y cuando Dios como que no cumple nuestros caprichos, nuestros deseos, dice, inclusive lo dice un psicólogo muy importante, filósofo Sigmund Freud, que dice que hicimos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Tal es nuestro ego, tal es nuestra arrogancia, que hicimos un Dios a nuestra imagen y semejanza a él. La verdad es que era bastante ateo, pero si en algo tuvo razón es en hacer esa observación, porque hemos construido un Dios muy humanizado, que está a nuestro servicio y no nosotros al servicio suyo, que tiene vida y que tiene personalidad porque nosotros hemos producido en el sentido de la producción, por ejemplo, de una película, de una narrativa, un Dios que se acomode a nuestras expectativas y a nuestras necesidades y no tanto el que realmente es. Entonces, para dar un paso más hacia adelante en esta conversación acerca de cómo es Dios y cómo nosotros accedemos a sus riquezas, porque nuestro programa se llama Tres Milagros antes del desayuno. Eh, es tratando de comprenderlo. También hace un par de programas atrás estuvimos compartiendo acerca de la teología y compartíamos que no hay una mejor forma y ni siquiera podría decir, no hay otra forma de conocer a Dios que experimentándolo, como no hay otra manera de darle significado al amor si no es experimentándolo. En este trabajo que estamos haciendo, entonces queremos compartir contigo este tema del lenguaje del desierto. ¿Recuerdan en Éxodo, en el capítulo 14, cuando el pueblo de Israel sale de, de Egipto, sale de la servidumbre de Egipto? Bueno, vieron a Dios como de manera absolutamente extraordinaria y con brazo extendido, brazo fuerte, dice la Biblia, sacó a los israelitas cautivos, pero unos minuticos después, unas horas después, unos días después, cuando enfrentan una de las dificultades, de las primeras dificultades que ya tienen en el desierto, entonces empiezan a decirle a Moisés que desde antes ellos habían anunciado esta posibilidad de caer a manos del faraón en el desierto porque los iba a perseguir. Al borde del río, del mar, sin alternativa para huir. Entonces empiezan a expresar una queja que me parece que es producto de la falta de convicción, producto del desconocimiento, de la ignorancia acerca de Dios. Sí, y es que mira, sobre lo que estás diciendo, em, tenemos un problema muy grande y es que muchas veces nosotros em,
se nos olvida lo que estamos, lo que Dios ha hecho de nosotros. O sea, hay cosas que Dios ha hecho constantemente, milagros todos los días, por los cuales deberíamos vivir agradecidos, pero la mente olvida y no sé por qué. La memoria es muy caprichosa, vamos a decir, y es muy selectiva. Acaban de salir viendo un montón de milagros que Dios hizo a favor de ellos, pero como ellos tienen esa mentalidad de esclavitud, por eso es que hay que romper con esos hábitos de queja, con ese lenguaje de incapacidad, de imposibilidad. Por eso es que hay que superar eh, lo más pronto que podamos, sobre todo los que recién llegan a la iglesia, porque después se convierte en un hábito y se justifica. Tengo una persona ahora mismo que estás visitándonos en la iglesia, pero lleva muchos años en la iglesia y su lenguaje es un lenguaje de derrota y es tan fuerte su lenguaje, una persona llena de talentos, llena de dones, llena de habilidades, llena de posibilidades, con buena salud. Bueno, una persona que está físicamente muy bien, una persona simpática inclusive, pero su lenguaje es un lenguaje de derrota. Entonces, anda buscando señalar. Claro que seguramente ha recibido muchos heridas y golpes en el camino, pero por supuesto nadie puede juzgar el sentimiento de otro, pero en su lenguaje está aplazando la solución, está reteniendo la posibilidad de que sobre él se ha soltado una palabra o soltado un milagro que cambie definitivamente su estado actual. ¿Por qué? Porque el obstáculo es su propia manera de expresarse, su propio lenguaje. El lenguaje, sí. Ese es el problema por el que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto y quedando en libertad, de todas maneras queda cautivo dando vueltas en el desierto, porque su lenguaje y sus emociones que se construyen a través del lenguaje, sus creencias que se edifican a través del lenguaje, lo mantuvieron allí cautivo. Esa libertad con una emoción o un lenguaje equivocado también es esclavitud. Claro. Ayer decíamos algo acerca del servicio, pero quiero traerlo aquí. Y es como tan cerca del Señor, pero al mismo tiempo tan lejos. O sea, habiendo visto todo lo que Dios hizo y que el mar se abriera para finalizar, o sea, apoteósico el final. Y como tú dices, ya pasaron y cuando, o sea, cuando ya miraron atrás que vieron que el ejército venía, ya empezaron a quejarse, pero esa queja me llama mucho la atención porque es que cuando uno está en el lenguaje de queja, amor, le parece que lo de atrás era bonito, porque cómo van a decir ellos que allá comían ajos y comían, o sea, empiezan a hablar de unas comidas y empiezan a tener unos recuerdos como si fueran buenos, pero es que ninguna esclavitud es buena. El sesgo, las situaciones sesgan el ego, Ujú, que no está bien tratado, sesga la memoria. Por eso tú encuentras personas cuando tienen el ego desconfigurado, vamos a decir, cuando no dominan el ego, es que usted me dijo esto en medio de una discusión para prolongar la discusión o tener razón. Usted me ujú. dijo esto. No, yo no te dije. Yo sí que tengo ese problema, ¿verdad, amor? Porque como soy TDAH, yo me acuerdo exactamente qué fue lo que dije y cuáles son las emociones que transmití. Porque para mí el lenguaje es muy importante, por eso me tardo a veces en elegir las palabras, tratando de ser preciso en lo que quiero expresar. Entonces, las personas, por el problema emocional, dicen que escucharon o dicen que dijeron cosas que ni escucharon ni dijeron, porque así es la memoria. Está sujeta a las emociones con las que nosotros experimentamos. Hay personas que el olor a gasolina es horrible, es lo más asqueroso, se marean porque al olor de la gasolina tienen una experiencia, como el caso tuyo con el pollo, Ujú. eh, negativa que los hace odiar el olor. Pero mi mamá, por ejemplo, el olor a pintura le fascina. Mi mamá
pasa por un carro que están pintando, una casa que están pintando mi mamá, ay, eso era pintura, me fascina. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene enganchada cosas de renovación, cosas de casas Ujú. nuevas, cosas de cosas nuevas con el olor a la pintura. Entonces a ella le parece que lo mejor que puede hacer uno para una casa es pintarlo cada 8 días, porque ese olor le fascina. A mí personalmente no. Y entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que hay que ser intencionales tanto en el lenguaje como en la manera en la que nosotros, por ejemplo, eh, alabamos y adoramos a Dios durante nuestras celebraciones en la iglesia. Ujú. ¿Cómo hablas con Dios durante tu oración? ¿Cuáles son las palabras que expresan? Si eso trae para ti tristeza, angustia, depresión, desconsuelo, falta de respuesta, o si durante tu oración hay declaraciones que te están animando a seguir creyendo, a avanzar, a conquistar. Mira que yo notaba que el miedo a seguir, a cambiar en los de Israel era menor del miedo de quedarse viviendo en esclavitud Ujú. más tiempo. Llevan 4 siglos. Sí, Y la disponibilidad para seguir en esclavitud de algunos que se quejaban por ya estar en el desierto de asumir estos nuevos riesgos, era mejor nos hubiéramos quedado. ujú. Claro, como a veces tú nos has enseñado, le tenemos miedo al cambio y entre comillas miedo al éxito porque lo desconocido nos cuesta. Y hablando acerca de lo que hablamos, a veces no nos damos cuenta del poder tan impresionante que tiene la palabra. De todas maneras, la Biblia señala que el hombre comerá de sus frutos. Entonces, el estar viviendo en constante queja, sea de nuestra vida, sea de lo que Dios ha hecho o de lo que, o por lo que estamos pasando, nos va a traer, o sea, no nos va a ayudar a salir del desierto, Ujú, sino al contrario, nos va a ayudar a permanecer en él. ujú, ¿Sí? Y hay una palabra en, en la Biblia que dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Pero a nosotros, o sea, cuando lo leemos es bonito y lo podemos decir, no es que la palabra dice, pero cuando estamos en el dolor, en la tristeza y en el desierto, no se nos olvida que tenemos que tener gozo, gozo en el medio del desierto. el miedo a lo nuevo. Mira que estaba escuchando un director técnico para enriquecer un poco los ejemplos para este tema y él decía, las personas prefieren perder si todos estamos de acuerdo que arriesgarse a ganar si uno es el que tiene que cargar toda la responsabilidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo en el tema futbolístico. El técnico sabe cómo se le gana al equipo contrario. Y muchas veces los jugadores, cuando son importantes o experimentados, se oponen a la estrategia que el técnico plantea. Son muchos los técnicos que no arriesgan su, su estrategia ganadora o no están dispuestos a bancarse, como diría un argentino en el fútbol, no están dispuestos a enfrentarse al riesgo de mantenerse en su decisión de la estrategia ganadora porque preferiría perder si todos estamos de acuerdo a ganar o a arriesgar ganar si yo tengo la estrategia particular. ¿Sí me hago entender con eso? Es decir, si todos estamos de acuerdo, aunque yo sé que estamos equivocados, entonces eh, sobrellevamos la pérdida entre todos y no hay problema. Eso es como una cobardía. Pero si yo estoy seguro cuál es la forma de ganar, pero tengo a todos en contra, entonces tengo dos caminos. O me sostengo y me impongo, o me dejo llevar por el grupo. Esto es lo que está pasando en Israel saliendo de Egipto. El pueblo, a pesar de que ha tenido una gran victoria, en el desierto, ahí él tiene el riesgo de enfrentar una gran derrota. Y tienen miedo, estos que se eh, quejan, tienen miedo
porque lo nuevo no están dispuestos a asumirlo, pero Moisés se banca, Moisés dice, esperen, vamos a creerle a Dios y vamos a encontrar la respuesta. Y le pregunta a Dios qué es lo que tiene que hacer, que es cuando abre el mar con su mano. Este tipo de liderazgo, esto lo tiene que asumir, esto lo tiene que digerir, esto lo tiene que... Y la iglesia, que es como el Moisés en pocos minutos nos ganen así el partido y arriesgan bien porque terminan empatando el partido y se van a penales. Eso es lo que le está pasando un poco a la iglesia ahora y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros en la iglesia no estamos a veces lo suficientemente comprometidos para arriesgar, a buscar las cosas nuevas de Dios, los milagros de Dios, hacer las declaraciones sobre Dios correctas. Eso es puro y físico miedo Miedo, eso te iba a decir. al resultado. Claro, y es miedo porque mira, si alguien cree realmente que Dios sana, lo digo por experiencia, uno tiene el temor, ¿será que sí voy a ser sano? O sea, como que sí sé que Dios me puede sanar, pero en el fondo mi mente tiene una lucha entre si es o no es. Y mucha gente, por ejemplo, eso me pasaba a mí, pero luego también, cuando ya el Señor empezó a hacer sanidades en mi vida, ya luego ministrarle sanidad a otros y encontrarme también con la misma lucha en mucha gente. Y ese tipo de lucha en donde la gente te dice, bueno, si es la voluntad de Dios, que no es que esté mal, obviamente queremos la voluntad de Dios en todo, pero es como que no están realmente esperando voluntad de Dios, sino dando el espacio, Justificando. justificando a que si no pasa, pues no era la voluntad de Dios. Y realmente la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, yo creo que Dios no quiere sanar a todos. Habrán casos como el de Pablo en donde Dios diga, bástate en mi gracia, o sea, no va a sanar. Hay ese tipo de cosas también en la palabra, Es pero que, la mayoría, amor, total, yo veo que el Señor a todos los sanó, sí, a todos los sanó. de hecho la Y, Biblia lo dice. y cuando no sanó a alguien es porque no había honra su propia familia, digamos, su propia comunidad no había la honra porque ellos lo estimaban como un carpintero y no como un Claro, profeta. cuando fue al pueblo de De ahí es que él recuerda las palabras, no hay profeta sin honra, sino sino en su su propia propia tierra. tierra. Son Sí. palabras del Antiguo Testamento que él recuerda y las expresa allí para decir, no pudo o no hizo muchos milagros. Ujú. Entonces, dejan de pasar cosas extraordinarias en nuestro ambiente, en nuestra vida, porque nosotros no elevamos el nivel de declaración y el nivel de honra, que Ujú. también tiene que ver con credibilidad. Mi hija Daniela una vez estaba diciéndole al Señor, ¿cómo puedo honrar yo a mi papá, que es mi pastor? ¿Cómo puedo hacerlo si yo pues trato de ser una buena hija, trato de, y etcétera? Y estaba orando en ese sentido y el Señor le dice, la mejor manera en la que tú puedes honrarlo es creyéndole lo que Él te, te habla, te profetiza, te declara, que ora por ti, que la palabra que Él te da. Créele. Yo creo que es un elemento de la honra. Luego que ella me lo compartió, yo dije, wow, es una tremenda revelación, aunque se dice rápido y parece muy sencillo, porque la gente no le creyó a Jesús Claro. y los milagros no fluyeron Ujú. porque la gente no entendió, no comprendió y no creyó ante quién estaban. Esta, esta actitud para entrar en el tema y finalizar, y esta cultura de justificación, es que esa es la voluntad de Dios para no tener logros en lo profesional, para no tener logros en lo académico, Ujú. para no tener logros en lo ministerial,
para no tener logros en lo familiar, etcétera, es una conducta a la que ya debemos renunciar. Debemos renunciar, porque nos han hecho liberación de espíritu de divorcio, nos han hecho liberación de espíritu de frialdad, De miedo, nos de hemos todo. arrepentido a todos los miedos habidos y por haber. Pero hay algo de lo que yo pienso que no hemos terminado de arrepentirnos, y es al hecho de estar justificando y a estar otorgándole a Dios una forma y una manera que no es. Claro, porque mira, la Biblia dice que los planes que Él tiene para nosotros son buenos y son perfectos. O sea, son planes, como dice el versículo, que nos van a dar el final. Yo creo que no solo que esperamos, dice, ¿no? Pleno, Un plenitud. final pleno, o sea, es un cuento, entre comillas voy a poner esa palabra, es como si el Señor hubiese hecho un cuento de nuestra vida, una novela de nuestra vida, qué sé yo, una película de nuestra vida, una serie, pero que el final es espectacular. Vamos a pasar cosas raras en la mitad y bueno, cosas que de pronto nos van a doler, pero el final es espectacular. Y de todas maneras nosotros vivimos o caminamos en temor y poniendo excusas sabiendo que, hombre, la voluntad de Dios es buena. Caminemos en ella. Quiere el éxito para Sí, nosotros. y eso nos roba algo que nos ha servido como trinchera. Ujú, El hecho de saber que Dios quiere lo mejor para nosotros y que está dispuesto a hacer los milagros que haya que hacer ujú. por bendecirnos, nos roba algo que nosotros utilizamos con mucha habilidad, y es el hecho de justificar, de decir no es la voluntad de Dios. ¿No? Si es que ya Dios nos quitó eso, la posibilidad de decir esos argumentos, Ujú. simplemente no existen, no la tenemos. Tiempo tenemos. Libertad, libertad tenemos. Salud, salud tenemos. Victoria Victoria, tenemos. victoria tenemos. Bueno, y si hay alguna cosa que nos haga falta, tenemos la capacidad, la posibilidad de hacerlo, o porque Dios nos ha dado un terreno fértil donde trabajar, o Ujú. porque prácticamente Dios podría hacerlo en un instante. Así es. Hay una oración que a mí me viene persiguiendo desde hace tal vez un mes para acá. Y yo le estoy diciendo, Espíritu Santo, si hay Ujú. algo, si hay un milagro que yo necesito que tú hagas por mí, es el milagro de la disciplina y de los hábitos correctos. Sí. Ayúdame a administrar mi tiempo de manera eficiente. Ujú. Ayúdame a contener las conversaciones correctas, porque gastamos tanto tiempo y después le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué no pasan estos milagros? Señor, ¿por qué no tengo estos logros? Pues Señor, ¿por qué tengo estos problemas en mi casa o en mi familia, con mi pareja? Porque nosotros no hemos recibido el milagro, ni siquiera lo hemos pedido, Ujú. porque el solo hecho de ponernos a hacer la solicitud, empieza Dios a decirnos, tienes que arrepentirte de esto, Así es. tienes que soltar esto, ya no puedes usar estas palabras, deja las justificaciones, tiempo sí hay, dinero sí hay, Ujú. unción sí hay, milagros sí hay, presencia sí hay, libertad sí tienes. Así Y es. entonces, o sea, y yo entonces te vas como quedando sin argumentos. Y Ujú. entonces yo le dije, Señor, libérame de la justificación. El espíritu de las justificaciones para no alcanzar, para no lograr. Dios nos está llamando a una dimensión, a un nivel, a un crecimiento, a una estatura distinta. Así es. Y nosotros decidimos encontrar a quién echarle la culpa Y y excusarnos. excusarnos. Ujú. Y allí es en donde las cosas se detienen. Ujú. Así es. Entonces, la invitación esta mañana es a que salgamos de las excusas, que tenemos muchas, pero que el Señor nos está llamando a libertad. No, no que no queramos seguir viviendo en el desierto, no queramos seguir mirando hacia atrás, aplazando todo, porque así como la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó paralizada Wow, en estatua, tremenda palabra eso. este, No mirar hacia atrás. cuando vivimos hablando negatividad, cosas que no son, que no se alinean a la palabra, y poniéndole excusa y buscando a quién culpar, nosotros nos detenemos. Y cuando nos detenemos, pues no hay avance. Entonces, dejemos las excusas y vayamos hacia adelante, porque Dios ya preparó todo y tiene todo listo para que seamos victoriosos. Tremenda esa palabra de la mujer de los.
Mira cómo mirar atrás la calcinó, la Sí. convirtió en sal. Ujú, Y mirar atrás, mira el lenguaje que trae sobre ujú, nosotros. sí. Por eso la palabra de Dios dice, no mirando lo que queda atrás, dice la Ujú, apóstol, sino lo que está adelante. amén. Así nos despedimos esta mañana de nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno. Estamos colocando una plataforma, invitándote a una plataforma para vivir una vida repleta de gratitud y de intervenciones divinas todo el tiempo. Amén. Somos la pastora Dina Balasnoa y el pastor Iván Durán desde Bucaramanga, desde Redemption para Busco en Ti. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Bendiciones a todos.